Hola, bienvenidos a nuestro encuentro con Cristo semanal. Estamos aquí, Nati y yo, los sobrevivientes. Y vamos a recordar rápidamente la dinámica. Leemos el Evangelio, luego hay un momento de silencio en que cada uno escribe sus luces que haya recibido y después las expone para enriquecerse uno a otro. Y por último, cada quien hace un propósito para la semana. ¿Sí? Bueno, pues comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad que quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Tenemos un silencio para... Sí. Ok. Bueno, en este Evangelio nos trata la confesión de Pedro, que en el Evangelio de San Marcos va como hasta la mitad de su Evangelio, el capítulo 8 y son 16
capítulos de San Marcos. Y durante ese tiempo donde Cristo ha estado con sus discípulos, los ha ido instruyendo, no se reveló a la primera como tal, sino que poco a poco, a través de los milagros y acciones de Jesucristo, los discípulos llegan a descubrir en la boca de Pedro que Él es el Mesías. La gente se quedó todavía con Elías y con los profetas, pero Pedro descubre que Él es el Mesías. ¿Okay? Por una parte está esta revelación de Pedro, y por otra está el cumplimiento de la misión de este Mesías, que tiene que sufrir, ser ejecutado y resucitar. Cuando ya les habla de cruz y de sufrimiento, entonces Pedro como que ya había tocado la primera campana y dice, pues me salió bien, ahora creo que me va a salir bien la segunda, de no permitir que Pedro le pase nada, que Jesús le pase nada. Y sopas, se lleva un balde de agua fría, porque le dice las peores palabras que Jesucristo le dirigió a alguna persona en el Evangelio. No fue ni a los fariseos ni a los escribas, que ellos las dijo hipócritas, pero a Pedro le dijo Satanás, apártate de mi vista, Satanás. ¿Y por qué? Porque Pedro quería desviarlo de la misión que Dios le había dado a Jesús, que su Padre le había dado, que era salvar a los hombres muriendo en la cruz. Y por eso se llevó esta reprimenda a Pedro, y no sé si cómo lo habrá sentado, pero bueno. Y lo que es interesante, el por qué. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y pues es normal, ¿verdad? Cualquier mamá que no quiere que le pase nada a su hijo, y que cualquier cosa, enfermedad o cosa, ya es un mal grande, etcétera, ¿no? Sin embargo, para Dios las enfermedades o las dificultades no son un mal en sí mismas, son un medio para acercarnos más a Él. A lo mejor pues el hijo está medio despistado, y esa enfermedad es lo que le ayuda a regresar por el buen camino. Y bueno, pues y por último ya explica ya también claramente la necesidad de cargar nuestra cruz, es decir, de querer hacer lo que Dios nos pide, aunque nos cueste. Costarnos es la cruz que tenemos que cargar. Adelante, Nati. ¿Sabes qué? Algo que a mí siempre me ha fascinado y me da mucha curiosidad, que es como la parte espiritual, vamos a decirlo así, de cómo estas lecturas están preseleccionadas desde hace muchísimo tiempo para que, para que caigan en un domingo, o sea, ya están asignadas desde hace mucho tiempo, y sin embargo coinciden a veces con cosas que uno está viviendo en el momento. Y de repente te pasa algo en la semana y el domingo siguiente la lectura habla sobre exactamente eso que tú estás pasando en tu vida, o como coincide, no sé, a mí me ha pasado muchas veces. No siempre, pero sucede. Y esta vez me pasa algo similar porque estaba conversando con alguien sobre el tema del discernimiento, y alguien que estaba muy enrollado en cuanto a la filosofía y en cuanto a la parte intelectual de la iglesia, eso. Y algo que a raíz de esa conversación yo meditaba era: porque hay tanta gente a la que le cuesta tanto entender algunas cosas que quizá para mí son muy simples, como el quién es Jesús. Y eso tiene que ver con la lectura de hoy, porque Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, Jesús entiende que hay otros conceptos sobre su persona, y él entiende que en la calle y en la sociedad la gente está diciendo cosas sobre él, y la gente tiene una imagen sobre él, pero no necesariamente esa imagen que se está vendiendo, que se está hablando, realmente es lo que él representa. Entonces así me pongo a pensar en tantas teorías y tantas cosas que uno lee sobre Jesús, sobre la iglesia misma. La gente dice, no, la iglesia católica es tal cosa o tal cosa, y Dios es tal cosa, Jesús es tal cosa, y realmente uno tiene otra perspectiva. Y lo que me hace analizar esta lectura en ese sentido es que la razón por la cual Pedro sí atina a dar la respuesta correcta es porque Pedro está cerca de Jesús, y Pedro anda con Jesús, y Pedro conoce a Jesús
y ha caminado con él, y cuando llega el momento de definir quién es Jesús, para él está claro. Incluso como hay otro momento en el Evangelio en que Jesús le dice, eso tú no lo dices por ti mismo, sino porque se te ha revelado. Entonces, como que Pedro sí sabe, pero es porque Pedro está cerca. Y me hace pensar que la imagen que tenemos de Jesús cuando estamos cerca de Jesús es muy distinta a cuando no lo conocemos. Y me motiva también pues a orar y a tratar de acercarme más. Bueno, aunque eso es parte del propósito, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo la visión que uno tiene de Jesús y de la iglesia cambia dependiendo de tu cercanía espiritual a Jesús. O sea, no es lo mismo leer sobre Dios y ver una película o estudiar una clase de filosofía o de teología, que realmente tener un encuentro donde tú puedes ver con claridad quién es Jesús. Y eso me parece muy interesante, porque eso explica por qué quizás los judíos no entendieron lo que sucedía, aun cuando había muchas profecías y ellos estudiaban, y alguien que hubiese estudiado pues hubiese entendido que Jesús era el Mesías porque los signos estaban ahí. Pero la gente que está cerca de él, entonces sí comprende mejor las cosas porque está cerca de él. Y esa fue la parte que más me llamó la atención. Bueno, pues ese es tu propósito de una vez para... Sí, mi propósito es orar para mantenerme cerca de Jesús y poder verlo como él es, y no como yo creo que él es o como la gente dice que él es. Y al mismo tiempo orar por los demás para que también tengan ese encuentro que yo tuve en mi momento y que muchas personas han tenido, ese encuentro personal que nos permite ver a Jesús con otros ojos. Orar por todo aquel que está en ese camino de búsqueda, en ese camino de querer encontrarse, de querer entender quién es Jesús. Pues también orar y ayudar de alguna forma a quien esté en ese proceso, pues a acercarse a Dios. A mí me mueve también este evangelio, pues sobre todo en la parte final de la aceptación de la cruz, de las dificultades que uno va encontrando en su camino, y aceptarlos no como dificultades de sí mismas o males, sino más bien como bendiciones de Dios que nos ayudan también a rectificar nuestro camino y acercarnos. Muy bien. Me gustó también tu reflexión de que Pedro lo descubre, pues está cerca de él. Interesante. Descubre quién era. Muy bien, pues en la próxima homilía se le aumenta. Pero bueno, el domingo, los esperamos el domingo. Si quieren ver la misa, se transmite a las 8 de la noche, hora de México, por Facebook de Parroquia Cristo Rey Cancún, algo así. Creo que es, por si alguien quiere participar también de la misa, ¿verdad? Bueno, por medio virtual, pues puede conectarse ahí. Bueno, pues vamos entonces a dar la bendición a todos los que vean este video, y a Nati también que está aquí presente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.